Bienvenidos hermanos, los saludo muy brevemente hoy porque para este viernes 27 de febrero tenemos una versión especial de esta Cuaresma en la Palabra que nos invita, por lo menos a mí, a dejarnos sorprender por los regalos de Dios, por las propuestas que el Espíritu va haciendo en el corazón de cada uno. Así que sencillamente estoy aquí para presentarles un video que me compartió por su propia motivación y con mucha unción, nuestro querido padre Alejandro desde la misión de Münster. Así que vamos a reflexionar el Evangelio del día de hoy con sus palabras y con su detallada presentación de esta misión. Los dejo y los animo a seguir este camino de meditación de la palabra, y también quiero agradecer puntualmente a todos los que durante este tiempo me han estado apoyando y me han estado enviando devoluciones de cómo en este camino les va ayudando el día a día y el acercamiento con la palabra. Así que sigan en contacto, contribuyan a que esto sea un espacio de encuentro y de comunión, compartiendo tanto el contenido de lo que vamos preparando como sus comentarios y todo lo que quieran compartir para estar juntos en esta preparación de la Cuaresma. Nos vemos en la próxima ocasión. Los dejo con el padre Alejandro. Paz y bien. Cuaresma en la Palabra, día 27 de febrero, viernes, con Alejandro Serrano Palacios, párroco de la Misión Católica de Lengua Española en Münster. Nuestra iglesia, Antoniuskirche, es el lugar donde se celebra la Santa Misa desde el año 1960, siempre en este mismo lugar, en la ciudad de Münster. Aquí tenemos otra visión de nuestra iglesia. La ciudad de Münster, lugar donde el cardenal von Galen pronunció las 3 célebres homilías en donde se opuso a las leyes de la eugenesia del régimen de Adolfo Hitler, el Tercer Reich, aquellas leyes por las cuales a los enfermos psíquicos directamente se les mataba para ahorrar gastos según el sistema de aquella dictadura. El León de Münster, apelativo con que se designa al obispo von Galen de esta ciudad, fue uno de los pocos, junto con el de Múnich, que se atrevieron a levantar la voz directamente y durante el tiempo en que Hitler gobernaba. Por lo tanto, la palabra del Señor, no solo ahora en Cuaresma, sino siempre, es viva y eficaz, y como él dijo, hay que temer a Dios más que a los hombres y sin miedo proclamar esa palabra siempre que nos llama a la conversión. Aquí está la ciudad de Münster. Vamos a meditar en la palabra del Señor de este día. Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulos 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí tenemos como 2 puntos de vista. Por un lado, los discípulos, a quien Jesús quiere enseñarles. Y por otro lado, los escribas y fariseos, con su enseñanza, con sus ideas, con sus planteamientos religiosos y también con su culto. Jesús dice a sus discípulos: vuestra justicia, también dirá de alguna manera, vuestro culto, debe ser mayor que aquel que ya practican escribas y fariseos, y si no, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Aquí va a contrastar Jesús la manera de entender
la ley del Señor, que no se limitará a decir solamente no hagas el mal, sino que invitará a hacer el bien. Y va a comentar en este capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, en este momento, el mandamiento no matarás, pero a continuación también fue explicando otros mandamientos, enseñándonos a profundizar en el sentido hondo para alcanzar una justicia mayor. Ciertamente no matarás, y el que mate será reo de juicio. Ya lo entendían los escribas y fariseos. Pero el Señor Jesús va a profundizar. Yo os digo más todavía. No solo el matar, también el ofender es algo que ofende al Señor, al prójimo, y no es la justicia que Él quiere para nosotros. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Aquí en este pequeño dibujo está precisamente el altar, según lo entendían. No era un lugar simplemente para colocar la patena con pan, una copa con vino, así son nuestras ofrendas y sacrificios hoy en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento era una construcción muy grande, en el interior de la cual había un fuego. Allí se subían hasta ese altar las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios, se quemaban, se ofrecían, se regalaban al Señor, sacrum facere, hacer algo sagrado. Pero el culto debe ser en espíritu y en verdad. Y no puede haber verdadero culto al Señor si no hay reconciliación en la tierra, en la historia, con el prójimo. Primero, la reconciliación. Solo después, el culto será según la voluntad del Señor. Y esta Cuaresma debe hacernos examinar cómo es nuestro culto, cómo es nuestra participación en la liturgia de la Iglesia. Deja primero tu ofrenda en el altar alto. Antes de pasar al culto, revisa tu vida de solidaridad con el prójimo, de reconciliación con el hermano, de un cumplimiento de los mandamientos más allá del que realizaban escribas y fariseos, para realmente tener acceso al reino de Dios y practicar aquí sobre la faz de la tierra un culto verdadero. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo, en espíritu y en verdad, pero también con generosidad y prontitud. Enseguida, ponte en paz y reconcíliate con el prójimo antes de acudir al templo. A veces hay dificultades, porque esperamos que sea otro el que dé el primer paso. Quizá es otro el que realizó la ofensa, pero aquí Jesús nos invita a arreglarte enseguida todavía cuando vais de camino con el que te pone pleito. La reconciliación con el prójimo es fundamental. Desde Münster hemos intentado reflexionar para todas las personas de nuestras comunidades de lengua española aquí en Alemania. Somos en nuestra parroquia, al igual como en todas, personas de los 21 países de lengua española. Allá por los años 60, la inmensa mayoría venían emigrantes llamados Gastarbeiter entonces de España. Hoy, en las últimas décadas, ha aumentado mucho el número de personas que llegan de los otros países de lengua española. 19 de América y uno de África, no olvidemos nunca Guinea Ecuatorial. Esos 20 más el país de Europa, España, somos 21 países miembros de esta parroquia. Ojalá nuestra práctica de la justicia
nuestra vivencia de la palabra de Dios sea mucho más allá de un mero cumplimiento externo superficial de lo que el Señor exige. Jesús nos pide una justicia que supere a la de los escribas. En Cuaresma, el reto es no solo no hacer cosas malas, sino hacer cosas buenas. No basta con no matar. Se trata de ayudar al que lo necesita, dar la mano al que está al borde del camino, como tantas veces nos dijo el Papa Francisco. Dios, evidentemente, es al primer mandamiento a quien debemos amar, con todo el alma, con todo el corazón. Pero el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la ofrenda a Dios, que es el culto, puede esperar hasta que antes haya habido la reconciliación con el prójimo. Que esta Santa Cuaresma nos ayude en espíritu y en verdad a acercarnos al Señor. Paz y bien desde Mixta. Un cordial saludo a todos.